A modo de introducción, recordar que el sistema endocrino no es un sistema aislado que reaccione de manera autónoma, sino más bien que reacciona asociado a otros sistemas como el sistema inmunológico y nervioso. ¿De qué manera reacciona? Por ejemplo, frente a la acción de diversos patógenos, las células inmunitarias van a liberar citoquinas. Por otra parte, el sistema nervioso, a través del cerebro, frente a condiciones adversas como por ejemplo un aumento del estrés, van a secretar en sí neurotransmisores. Ambos, ya sea los neurotransmisores o citoquina, van a generar un efecto en las células endocrinas, liberando las hormonas que ellos sintetizan. Estas hormonas pueden obtener su efecto o hacer su efecto directamente sobre las células inmunitarias o sobre el sistema nervioso, como también sobre otros tejidos periféricos denominados células diana. El ciclo hormonal está comprendido por las siguientes fases. Primero, una señal que es captada por las glándulas endocrinas, lo cual va a provocar la secreción de una hormona que se va a distribuir mediante la sangre por todo el organismo. Esta hormona va a llegar finalmente a un órgano diana en el cual este tejido va a poseer receptores específicos para dicha hormona. Con esta interacción receptor-hormona, esto va a generar una cascada de señalización que va a desencadenar una respuesta, ¿ya? Frente al evento determinado. Esta respuesta, por su parte, va a modificar la intensidad de la señal, lo cual va a poder provocar a su vez una regulación de la secreción de las hormonas. Esta regulación en general es una regulación negativa y lo que vamos a denominar feedback o retroalimentación negativa. Las hormonas pueden ser de distintas clases dependiendo su contenido de moléculas. Pueden tener una estructura proteica, esteroidal, tener aminas o ácidos grasos cíclicos. Su secreción es de forma pulsátil, con periodos de secreción y de reposo, en las cuales una gran parte de ellas están relacionadas al ritmo circadiano y también pueden variar a lo largo del día en diferentes circunstancias fisiológicas y patológicas. En términos generales, las hormonas polipeptídicas circulan libres en el plasma, mientras que las hormonas esteroidales utilizan proteínas transportadoras. Esto es debido a su naturaleza poco soluble en agua, por ende lo que le va a permitir que no interaccione con el líquido extracelular. Además, este transporte unido a las proteínas puede impedir la metabolización o la filtración renal de algunas de estas hormonas, lo que va a generar un aumento de la vida media o también esta misma interacción hormona-proteína transportadora va a tener un efecto de reservorios de estas hormonas. Sin embargo, existe una pequeña fracción hormonal que va a circular libre en el plasma. Esta fracción libre es la hormona que tiene la función biológica y por ende es la que está funcionalmente activa. Generalmente esta es la fracción que va a aumentar en circunstancias patológicas. Ahora, estas proteínas transportadoras, las cuales se unen a las diferentes hormonas, son sintetizadas en el hígado. Quiere decir que cualquier alteración hepática puede provocar
alteración en las concentraciones de estas. Además, también puede ser influenciada positiva o negativamente por factores nutricionales o medicamentos. En esta tabla podemos observar las diferentes hormonas que tienen una importancia fisiológica en nuestro organismo, qué glándula la secreta y la sintetiza y su clasificación debido a su estructura. Para poder hablar del sistema endocrino también es importante diferenciar algunos conceptos, principalmente lo que refiere a una secreción endocrina o neurocrina, las cuales ambas son capaces de secretar hormonas y liberarlas al corriente sanguíneo para poder tener o para poder llegar a diferentes células que se encuentran más alejadas en nuestro cuerpo. Sin embargo, la principal diferencia entre el sistema endocrino y neurocrino, que frente a un estímulo determinado es una neurona la que secreta la hormona en el caso del sistema neurocrino. ¿Ya? Ahora, esta secreción hormonal puede ser de manera paracrina o autocrina. En el caso de una célula de una secreción paracrina, este estímulo está dado o es afectado a una célula de un tipo celular determinado. Esta va a liberar señales, ya sea a través de hormonas u otros factores, que van a desencadenar una respuesta a una célula lejana o a una célula vecina, pero de otro tipo celular, distinto a la célula iniciadora de la señal. Por otro lado, la secreción autocrina corresponde que la célula la cual fue estimulada y la que secreta la respuesta frente a este estímulo va a enviar sus señales a células vecinas que tienen o que corresponden al mismo tipo celular. Aquí podemos observar a grandes rasgos un resumen de los principales componentes del sistema endocrino, donde tenemos por una primera parte el cerebro a través del hipotálamo específicamente y la glándula pituitaria, la liberación de diferentes hormonas que van a actuar frente a diferentes órganos endocrinos. Estos órganos endocrinos a su vez van a liberar, en respuesta a esta señal, van a liberar diferentes hormonas, ya sea esteroides, tiroideas, factores de crecimiento relacionados a insulina, etc., los cuales van a generar diferentes acciones en los tejidos blancos y posteriormente algunos van a generar un loop o una retroalimentación que van a estar regulando estas mismas hormonas. También, sin olvidar, por otro lado, que tenemos otro sistema endocrino dado por el páncreas y por la glándula paratiroide, las cuales liberan páncreas, en el caso del páncreas, insulina y glucagón, y en el caso de la hormona paratiroides, la hormona paratiroidea, que están respondiendo frente a estímulos de dieta, específicamente glucosa y calcio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir y hablar acerca de la hipófisis o la glándula pituitaria. Esta glándula se encuentra ubicada aquí en la silla turca del hueso esfenoide en la base del cerebro y se encuentra conectada con el hipotálamo a través del tallo hipofisiario. Esta glándula está constituida por dos lóbulos importantes, el lóbulo anterior o adenohipófisis, formada por células endocrinas,
y el lóbulo posterior o neurohipófisis, formada por terminaciones nerviosas procedentes del núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Además de estas diferencias en su forma organizacional o también de manera anatómica, estos dos lóbulos tienen diferencia en las hormonas que sintetizan y secretan, ¿ya? El lóbulo anterior tenemos secreciones de hormonas como la hormona del crecimiento, prolactina, hormona estimulante de la tiroides, hormona adenocorticotrópica, hormona folículo estimulante y también la hormona leutinizante y la hormona estimulante de melanocitos. Cada uno de ellos tienen diferentes tejidos diana o tejidos blancos donde van a cumplir su función. Por otra parte, tenemos el lóbulo posterior que van a secretar la hormona oxitocina y la hormona ADH o vasopresina. En el caso de las hormonas secretadas por la adenohipófisis, son hormonas de clases peptídicas, las cuales se almacenan en gránulos de secreción una vez estimulada esta célula de la adenohipófisis, son rápidamente liberadas. Tanto la hormona TSH como la folículo estimulante y la leutinizante están conformadas por dos cadenas polipeptídicas unidas por puentes disulfúricos. El caso de la hormona del crecimiento, de la prolactina y de la adenocorticotrópica corresponden a hormonas con una sola cadena polipeptídica. Ahora a continuación veremos las funciones principales de cada una de estas hormonas que se liberan por la adenohipófisis, comenzando por la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, o también denominada somatotropina, es la hormona más abundante producida por la adenohipófisis. Es un péptido de 191 aminoácidos y de peso molecular de 22 kilodalton. Dentro de sus acciones se encuentra estimular la síntesis de proteína en el músculo, estimular la lipólisis y reducir la lipogénesis, estimular la gluconeogénesis hepática y disminuir la captación de glucosa por el músculo y adipocitos, provocar el crecimiento óseo y estimular el crecimiento de órganos y tejidos. Su regulación está dada a dos niveles, a nivel hipotalámico y también a nivel gástrico. A nivel hipotalámico tenemos dos hormonas importantes que regulan la síntesis y secreción de la hormona de crecimiento. Por una parte tenemos la hormona de liberación de la hormona del crecimiento, o por sus siglas de inglés GHRH, también denominada somatoliberina, la cual va a estimular a la glándula pituitaria para que sintetice y secrete la hormona del crecimiento. ¿Qué factores son estimulantes para la síntesis y crecimiento de la hormona del crecimiento? Bueno, corresponde a ejercicio, sueños, aminoácido, testosterona, estrógeno y tiroxina. Por otra parte, el hipotálamo también libera otra hormona, la cual tiene un efecto inverso a la hormona GHRH, que es la denominada somatostatina. Esta inhibe la producción y liberación de la hormona del crecimiento. ¿Ya? Los efectos inhibidores corresponden a glucocorticoides y depresión. Por otra parte, también
tenemos una regulación a nivel gástrico a través de la proteína grelina. Esta grelina comienza o también es denominada la proteína o la hormona del hambre, la cual regula el peso corporal y la ingesta de alimento. En el caso de presentar una disminución de la ingesta de alimento y por ende una hipoglicemia, grelina va a aumentar o va a activar la síntesis y secreción de la hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento, ¿qué efectos tiene? Principalmente a nivel del hígado, va a sintetizar el factor de crecimiento tipo insulina, o también denominado IGF-1, el cual es el modulador de todas las acciones que vimos anteriormente de la hormona del crecimiento. ¿Cuál es la circulación o cómo se encuentra, cómo vamos a detectar la hormona del crecimiento? Generalmente un gran porcentaje, la mitad, se encuentra unida a proteínas. La hormona del crecimiento tiene una vida media aproximada de 30 minutos y su liberación es pulsátil a la acción coordinada de la hormona GHRH y somatostatina. La hormona del crecimiento no tiene un valor fijo a nivel del tiempo, sino que más bien, como se mencionó anteriormente, es pulsátil, donde vamos a observar que se va a elevar 3 horas después de la comida o también a 90 minutos de inicio del sueño profundo o también denominado REM. Por eso es importante que los niños descansen durante la noche para poder privilegiar un aumento en la secreción de la hormona del crecimiento. Esta vida media de 30 minutos está dada por la degradación renal de esta hormona por células tubulares. Bueno, como les mencioné anteriormente, en el hígado la hormona del crecimiento se va a unir a su receptor específico, el cual va a generar diferentes cascadas de señalización, lo cual va a generar o estimular la producción del factor de crecimiento similar a insulina 1 o denominado IGF-1 o también otro nombre la podemos denominar como somatomedina C. Este factor de crecimiento va a generar o va a interactuar con los diferentes órganos generando todas las acciones anteriormente descritas para la hormona del crecimiento. Además de los efectos y de generar la respuesta frente a la señal de la liberación de la hormona del crecimiento, además es un regulador negativo para la liberación de esta hormona. ¿Qué quiere decir esto? A mayores niveles de la hormona del crecimiento dada por la glándula pituitaria, este va a provocar a nivel del hígado un aumento de la concentración de IGF-1. Este aumento de la concentración va a desencadenar una inhibición del hipotálamo en la secreción de la hormona del crecimiento. Esto es lo que habíamos hablado anteriormente y denominado como una retroalimentación negativa. Ahora nos vamos a enfocar en las patologías que se generan por alteraciones en los niveles de la somatotropina o hormona del crecimiento. Cuando existe una hiperproducción de esta hormona, que es causado principalmente por la presencia de un adenoma hipofisiario, tenemos dos complicaciones principales.
el gigantismo y la acromegalia. La principal diferencia que tiene ambas patologías corresponde en el intervalo de tiempo donde se produce la hiperproducción de la somatotropina. Cuando esta hiperproducción se produce antes del fin del crecimiento de los huesos largos, hablamos de gigantismo. Cuando esta hiperproducción ocurre después, hablamos de acromegalia. En este caso, como ya existe un cierre de la epífisis del hueso, va a generar este aumento de la hormona del crecimiento, deformaciones óseas, alteraciones neurológicas, cardíacas, respiratorias y metabólicas. Para evaluar estas diferencias o las alteraciones en los niveles sanguíneos de la hormona del crecimiento, podemos proceder a diferentes estudios bioquímicos. El primero de ellos corresponde a evaluar la concentración de la hormona del crecimiento a través del seguimiento del ritmo circadiano. Como lo habíamos comentado anteriormente, existen picos de elevación de manera fisiológica de la hormona del crecimiento después de las comidas y después del inicio del sueño profundo. En el caso de la acromegalia, se puede apreciar una concentración elevada de esta hormona sin descender a lo largo de todo el día. Otra manera de evaluar es ver si que se ve afectada la supresión o la inhibición de la hormona del crecimiento. Esto se hace a través de la administración de 75 gramos de glucosa por vía oral. ¿Por qué glucosa? Recordar que la hiperglicemia tiene un efecto inhibitorio en frente a la hormona del crecimiento. ¿Ya? Por lo tanto, en individuos sanos provoca una disminución de IGH menor a 2 microgramos por litro. Obviamente, en pacientes con acromegalia no se observa dicho descenso y en algunos casos incluso puede aumentar. Otra manera de cuantificar la concentración de la hormona de crecimiento es a través de la cuantificación del factor de crecimiento relacionado a insulina tipo 1, el cual sus niveles se correlacionan con los niveles plasmáticos de IGH. Por último, también podemos tener pruebas de estimulación dadas por ejemplo, hipoglucemia provocada por insulina, glucagón intramuscular, arginina vía intravenosa, sueño profundo, entre otras. Esto va a generar un aumento de los niveles de esta hormona que en caso de problemas o alteraciones o patologías con alteraciones no se va a poder observar. Bueno, revisemos otra hormona y ahora vamos a ver el eje hipotálamo-tiroides. El eje hipotálamo-hipófisis-tiroides corresponde a como respuesta final a la liberación de las hormonas tiroideas, las cuales son la hormona triyodotironina, la hormona tetrayodotironina o T4 y también la calcitocina. Estas dos primeras se sintetizan a partir de la tiroglobulina en un proceso que se introduce yodo. Estas tres hormonas están reguladas por la TSH o la hormona la hormona estimulante de la tiroides, la que a su vez están reguladas por la hormona TRH o la hormona liberadora de la tiroides.
Vamos a comenzar con la síntesis de las hormonas tiroidea T3 y T4. El primer paso corresponde al transporte del yodo. El yodo se puede administrar a través de la dieta, los cuales necesitamos un requerimiento en el caso de los adultos de a lo menos 150 miligramos por día. En el caso de embarazadas aumenta a 220 miligramos por día. En el pasado existía la problemática de que había muchas personas que disminuían su ingesta de yodo, lo cual provoca bocio, que es un aumento de la glándula tiroidea. Esto fue solucionado gracias a la incorporación de yodo a la sal común que utilizamos para cocinar. Bueno, a partir de la dieta, la absorción del yodo se hace desde el tubo digestivo, los cuales es rápidamente capturado por un transporte activo del ion yoduro en las células epiteliales foliculares de la tiroides. ¿Ya? Es captado hacia su interior y luego posteriormente traspasado hacia el lumen de esta célula. El siguiente paso corresponde a la síntesis de tiroglobulina. Tiroglobulina es una glucoproteína de alto peso molecular, aproximadamente 660 kilodaltos, que se encuentra ubicada principalmente a nivel del lumen de la célula folicular tiroidea, pero también en la parte o en el citosol de esta a través de gránulos de secreción que se encuentran ubicados muy cercanos a la membrana apical de esta célula y que en respuesta a la hormona TSH es secretada hacia el lumen. La particularidad de la tiroglobulina es que tiene en su estructura aproximadamente entre 110 a 120 residuos del aminoácido tirosina, que es el sustrato principal que se combina con yodo en un proceso denominado organificación de la tiroglobulina para dar origen posteriormente a las hormonas tiroideas. Para que el ion yoduro y el yodo se pueda unir al aminoácido tirosina, primero que todo se debe oxidar. Esto lo realiza a través de la tiroide peroxidasa. Esta tiroide peroxidasa va a provocar o va a generar tirosinas monoyodadas o denominadas MIT y tirosinas diyodadas denominadas DID. Tanto las MIT como las DID se pueden conjugar entre sí en una reacción denominada acoplamiento, también determinada por la acción de la enzima tiroide peroxidasa. Si que se acoplan dos DID, podemos generar la hormona T4, mientras el acoplamiento de una tirosina monoyodada con una tirosina diyodada va a generar la formación de la hormona T3. El siguiente paso es que esta tiroglobulina en la cual se le unió el yodo a sus tirosinas y se acopló entre los diferentes residuos, es endocitada nuevamente por la célula epitelial folicular tiroideal en un proceso a través de macro y micropinocitosis. Al interior de la célula, esta tiroglobulina procesada está cortada a través de la acción de diferentes proteasas denominados catepsinas.
Estas catepsinas van a liberar tanto la T4 como la T3, y las cuales se van a quedar en un principio en algunos gránulos de secreción, como también puede liberar las tirosinas monoyodadas y las tirosinas diyodadas a través de otra enzima que se llama yodotirosina desyodada. Tanto los MIT como los TIT son recuperadas y recicladas nuevamente, recuperando el yodo, y este nuevamente vuelve aquí al lumen folicular para que pueda ser conjugado posteriormente con otra tirosina. Por otra parte, los T4 y T3, en respuesta a la hormona TSH, son liberados dentro de la circulación sanguínea. La liberación hacia el torrente sanguíneo tiene esta gran diferencia en concentración, donde aproximadamente el 93% corresponde a la hormona T4 y el restante a la hormona T3. Estas hormonas circulan principalmente unidas a proteínas transportadoras, donde la principal proteína es la globulina fijadora de tiroxina, ¿ya? Es la que se une aproximadamente al 80% de las fracciones, ya sea T3 o T4. En menor medida tenemos la prealbúmina fijadora de tiroxina y la albúmina propiamente tal. Solo 0,3% de la hormona T3 y 0,03% de la hormona T4 circulan en forma libre de la sangre, pero recordemos que esta es la forma activa y que genera todas las acciones fisiológicas. Como hablamos anteriormente, la liberación de las hormonas T4 y T3 por las hormonas foliculares de la glándula tiroides es principalmente o predominantemente una alta concentración de T4. Por ende, ¿cómo vamos a sintetizar T3? Que efectivamente esta es la hormona que tiene las acciones fisiológicas. Esto es a través de un metabolismo periférico de estas hormonas dadas por unas enzimas que se denominan desyodasa. La desyodasa 1 y la desyodasa 2 van a catalizar principalmente la conversión de T4 en la forma activa denominada T3. La diferencia entre ambas enzimas, entre otras cosas, corresponde donde se encuentran ubicadas. La desyodasa 1 se encuentra ubicada en hígado, riñón, glándulas tiroides y también en la hipófisis, y se ve aumentada su actividad en casos de hipertiroidismo. En el caso de la desyodasa 2, esta se encuentra aumentada en cerebro, hipófisis, músculo, piel, placenta y grasa parda. Su actividad se encuentra aumentada en patologías relacionadas con el hipotiroidismo. Luego tenemos la desyodasa 3, las cuales van a generar una triiodotironina reversa, que es una hormona no funcional que regula negativamente la formación de T3 y T4, y esta desyodasa 3 se encuentra principalmente en cerebro, piel, placenta, y su actividad se encuentra aumentada en hipertiroidismo. Como habíamos hablado anteriormente, la
regulación de la producción y secreción de las hormonas tiroideas T4 y T3 está regulada principalmente en un primer nivel por la hormona TSH o la hormona estimulante de la tiroides. Esta, a su vez, se encuentra regulada por otra parte a nivel hipotalámico por la hormona TRH o hormona liberadora de la tiroides. Ambas hormonas van a activar la síntesis y secreción de la T4 y T3, aumentando su concentración a niveles sanguíneos. Cuando se encuentra aumentada estos niveles de T4 y T3, ellos provocan una retroalimentación negativa, inhibiendo tanto a la pituitaria anterior y la acción de TSH o inhibiendo el hipotálamo con la acción de la TRH. Otros factores que también van a afectar a la secreción de T4 y T3 principalmente son la somatostatina, dopamina y el frío, los cuales van a aumentar la secreción de TRH y por ende aumentar la secreción de las hormonas tiroideas, y ansiedad genera una regulación negativa a la TRH y por ende también una disminución de estas hormonas. ¿Cuáles son los efectos o cómo generan los diferentes efectos las hormonas tiroideas? Esto depende claramente de su receptor como cualquier otra hormona. La particularidad de su receptor es que corresponde a un receptor de núcleo, ¿ya? T4 y T3 que se encuentran en circulación sanguínea ingresa a la célula principalmente la hormona T3, que es la que es fisiológicamente activa. T3 se une con su receptor tiroideo y recapitula o reclutan diferentes proteínas reguladoras como la coenzima A y se unen a otro receptor, el receptor del ácido retinoico. Toda esta maquinaria regula las transcripciones de ciertos genes. ¿Ya? ¿Qué particularidad tienen estos genes? Que tienen un elemento en respuesta al receptor tiroideo o denominado TRE. ¿Ya? Todo gen que tenga estos elementos en su secuencia nucleotídica van a ser regulados por la hormona T3, los cuales van a aumentar su expresión génica y generar los efectos metabólicos que hace estas hormonas. ¿Cuáles son estos efectos? Corresponde a un aumento del metabolismo de las azúcares, aumento de metabolismo de lípidos, aumento en la captación de aminoácidos por los tejidos y aumento de síntesis proteica, aumento de la velocidad y la fuerza de la contracción cardíaca y sensibilización del corazón al efecto de las catecolaminas y en general un aumento del metabolismo basal del organismo. Ahora procederemos a ver las diferentes alteraciones que tiene en la función tiroidea, lo cual el primero que vamos a ver van a corresponder al hipotiroidismo, es decir, una disminución de las hormonas tiroideas. Los pacientes que presentan hipotiroidismo van a presentar algunos de estos síntomas, como cansancio, estreñimiento, ganancia de peso, intolerancia al frío, bradicardia, disminución del crecimiento, retraso de edad ósea, insuficiencia cardíaca congestiva e incluso coma. Otras alteraciones que se encuentran asociadas a esta enfermedad
son la hipercolesterolemia, el aumento de la creatinina quinasa y también la anemia. Además, podemos ver que el examen PTGO va a generar una alteración en sus resultados, produciendo un perfil plano debido a la menor absorción intestinal de glucosa. El hipotiroidismo se puede clasificar, dependiendo del origen de la alteración, en determinados tipos. Vamos a conversar primero del hipotiroidismo primario, donde el origen de la alteración corresponde en la glándula tiroides, donde las causas principales o más comunes en general para generar un hipotiroidismo primario son la tiroiditis de Hashimoto o la tiroiditis crónica. En este caso, en la última, se puede observar la generación de anticuerpos como los antiperoxidasa, antitiroglobulina o antirreceptor de TSH. Este hipotiroidismo podemos ver que existen niveles compensados o subclínicos donde en fase inicial la TSH se ve aumentada, pero los niveles de las hormonas tiroideas se encuentran normales o con un descenso bastante leve. Aquí podemos hablar de un hipotiroidismo primario subclínico o compensado. Sin embargo, este hipotiroidismo, si no se ve diagnosticado a tiempo y se mantiene, puede generar un hipotiroidismo grave donde el aumento de la hormona TSH es aún mayor y aquí sí se puede observar la disminución de las hormonas tiroideas. Recordemos que en este caso el efecto o el origen de la alteración corresponde a la hormona o corresponde, disculpen, a la glándula tiroidea. Por ende, el aumento de los niveles de TSH no les afecta en nada y por ende no aumenta los niveles de T4 y de T3. Otra clasificación que tenemos corresponde al hipotiroidismo central, donde el origen de la alteración corresponde a una falla en la estimulación de la glándula tiroides, afectando todo el nivel marcado en el recuadro de color rojo. Este hipotiroidismo está clasificado en dos subtipos, el cual es el secundario y el caso del hipotiroidismo secundario. Tenemos una alteración hipofisiaria, o sea, está afectándose aquí en la glándula pituitaria, donde se provoca un descenso de la hormona TSH. Este descenso va a provocar a su vez un descenso también de las hormonas tiroideas T3 y T4. Por otra parte, tenemos el hipotiroidismo central terciario, donde es menos frecuente que el anterior y se debe a una alteración hipotalámica que va a provocar una disminución de la hormona TRH. Esto a su vez va a provocar una disminución de la hormona TSH, lo que va a generar finalmente la reducción de las hormonas tiroideas. Para poder diferenciar estos dos clases de hipotiroidismo secundario del terciario, se puede emplear una respuesta o una prueba de estimulación de TSH, en la cual se administra TRH vía intravenosa y se evalúa los niveles de TSH en el tiempo. Un paciente normal, en respuesta a un aumento de TRH, va a elevar los niveles sanguíneos de TSH por un intervalo de tiempo aproximado de 1 hora, y el cual después va a volver a sus niveles basales. Sin embargo, cuando existe un nivel
o una alteración a nivel de la glándula hipófisis, este aumento de TRH no va a provocar este aumento de los niveles de TSH, y lo que vamos a observar es lo que se ve en la línea punteada, que no hay respuesta a la acción de la TRH administrada. Por otro lado, si la alteración se encuentra a nivel hipotalámico, la respuesta a la hormona TRH se va a ver retrasada aproximadamente 60 minutos para luego poder ver la respuesta típica de la elevación de la hormona TSH. Sin embargo, esta elevación no es tan alta con respecto a lo que corresponde a un paciente normal. Aquí tenemos la clasificación de los diferentes tipos de hipotiroidismo, donde podemos observar que el hipotiroidismo subclínico presenta los niveles de hormonas normales, de hormonas tiroideas normales, mientras que TSH se encuentra aumentado. La diferencia principal del hipotiroidismo primario con el central corresponde a la diferencia de las hormonas de TSH más que a la hormona T4 o T3, que en ambos casos se encuentran disminuidas. Otros datos de laboratorio que pueden sugerir la presencia de hipotiroidismo corresponde a la hipercolesterolemia, a la hiponatremia en caso de hipotiroidismo grave, también la presencia de anemia, el aumento de la lactato deshidrogenasa y de la creatina fosfato-quinasa y el aumento también de prolactina. Otra alteración corresponde al hipertiroidismo, donde el aumento de la actividad de la glándula tiroides va a provocar un aumento de T3 y T4. Los síntomas abarcan el nerviosismo, fragilidad emocional, incapacidad de concentrarse, de conciliar el sueño o de descansar, la pérdida de peso, la sudoración excesiva e irregularidades en el ciclo menstrual. Este hipertiroidismo también se puede clasificar en dos subtipos, que es primario, cuando la alteración se ve a nivel de la glándula tiroides, o central o secundario si la alteración se ve a nivel del hipotálamo. En el caso del hipotiroidismo primario, estas son las diferentes causas que la pueden originar, donde principalmente se ve, o con las que con mayor frecuencia ocurren, corresponde a la enfermedad de Graves y al bocio tóxico nodular. Esta enfermedad de Graves es una enfermedad inmunológica donde podemos observar la presencia de anticuerpos antiperoxidasa, antitiroglobulina y antirreceptor de TSH. En el caso del bocio tóxico nodular, que es la segunda causa más frecuente, aparecen nódulos autónomos funcionales que sintetizan las hormonas tiroideas. La enfermedad de Graves, como habíamos mencionado anteriormente, corresponde a la mayoría de los casos de hipertiroidismo, donde se puede observar la triada del hipertiroidismo que está o se manifiesta a través del bocio difuso, este aumento de la glándula tiroidea, la exfoltalmia y la presencia de mixedema principalmente a nivel de piernas o pretibial. El mixedema también se puede observar en casos de hipotiroidismo, así que hay que tener cuidado con este. Su frecuencia es mayor en mujeres, con una razón entre 8 a 10 casos de mujeres con respecto a 1 de hombres. Y el aumento de anticuerpos contra el receptor de TSH va a generar la hipertrofia y la hiperplasia de las células foliculares de la glándula tiroides,
lo que va a provocar la producción de las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Recordar, en caso de un paciente normal, la hormona TSH se va a unir a su receptor y esta unión TSH-receptor va a estimular la síntesis de la hormona a nivel de la célula tiroide y generando posteriormente la producción de hormonas tiroideas en la circulación sanguínea. Estas mismas T4 y T3 van a generar una retroalimentación negativa hacia la glándula pituitaria, lo que va a disminuir la liberación de TSH y por ende regular su propia concentración. Sin embargo, en el caso de la enfermedad de Graves, donde hay presencia de anticuerpos, específicamente o mayoritariamente anticuerpos antirreceptor de TSH, estos anticuerpos van a estimular los receptores. Estos receptores van a estimular a su vez la síntesis de la hormona de una manera exagerada, provocando una hiperproducción de las hormonas tiroideas. Sin embargo, estas hormonas tiroideas pueden, a pesar de que pueden tratar de generar la retroalimentación de la glándula, la retroalimentación negativa en la glándula pituitaria, esta no va a ser afectada, ya que la activación de los receptores está dada por estos anticuerpos y no por la hormona TSH. Esto va a generar que se genere hipertrofia e hiperplasia folicular. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Graves y en general la hiperproducción de hormonas tiroideas? Principalmente hay que relacionar la historia y las manifestaciones clínicas que hemos comentado anteriormente. También se observan los niveles de TSH disminuidos por efecto de la retroalimentación negativa de las hormonas tiroideas que intentan regular su propia concentración sanguínea. Una elevación de las hormonas tiroideas, ya sea en su isoforma total como en su isoforma libre. Y además, a través de ensayos inmunológicos podemos observar la presencia de anticuerpos. También, cuando el diagnóstico es dudoso, se puede hacer una gamografía con yodo radioactivo o también con tecnesio. Principalmente también para poder desvincular el diagnóstico a un bocio nodular. Este es el algoritmo de análisis para poder diagnosticar ya sea las causas de hipertiroidismo como también las causas de hipotiroidismo, donde aquí los niveles de TSH son claves y con conjunto a los niveles de las hormonas tiroideas. Ahora vamos a evaluar otro sistema hormonal que corresponde al eje hipotálamo suprarrenal. Bueno, las glándulas suprarrenal, como su nombre lo indica, se encuentran en la parte o por encima de los riñones. Tenemos dos glándulas suprarrenales, derecha e izquierda. Histológicamente se diferencian en cápsula, corteza y médula. Además de esta diferencia histológica, también existe una diferencia funcional. En el caso de la corteza tiene diferentes zonas. Tenemos una zona glomerular que corresponde al 13% del total de la corteza, en la cual, además de las células, de la diferencia en las células que se encuentran, van a secretar diferentes tipos de hormonas, donde la principal corresponde a la aldosterona. Por otra parte, tenemos la zona fascicular, que corresponde a una zona donde la secreción del cortisol
es preponderante, como también de algunos andrógenos. Y la zona reticular, que al revés de la zona fascicular, los andrógenos tienen una mayor importancia y en menor medida también secreta cortisol. Además de la corteza, hay otra zona anatómicamente distinta que corresponde a la médula. En la médula tenemos las células cromafines, las cuales van a sintetizar catecolaminas. ¿Cuáles son esas catecolaminas? Adrenalina y noradrenalina. Esto, a diferencia de la corteza, la secreción de estas hormonas corresponden a hormonas esteroideales, ¿ya? Donde nos vamos a enfocar principalmente en la secreción del cortisol. Bueno, antes de llegar al cortisol, hagamos un paso previo a qué son las hormonas esteroidales. Estas hormonas están derivadas del colesterol, ¿ya? Y este colesterol a nivel mitocondrial se va a generar una molécula denominada pregnolona, que es la molécula principal síntesis de todas las hormonas esteroidales. A partir de la pregnolona podemos generar progesterona, que a su vez van a generar aldosterona y cortisol, las cuales van a tener diferentes efectos metabólicos. Por otra parte, tenemos también que pregnolona genera esta molécula denominada deshidroepiandrosterona, que es la molécula precursora para todas las hormonas andrógenas, como el estradiol, progesterona, testosterona, entre otras. Las hormonas esteroideales no se almacenan en glándulas, sino que se encuentran unidas a proteínas transportadoras, las cuales son los reservorios o depósitos circulantes de estas hormonas. Bueno, comencemos con el cortisol, que tiene esta estructura molecular. Esta hormona tiene una vida media que va desde los 60 a 90 minutos. Está unido principalmente, aproximadamente un 90% de este cortisol, se encuentra unido a una proteína enlazante a cortisol, o también denominado por sus siglas en inglés CBG, o también denominado transcortina. Una pequeña cantidad se encuentra unido a albúmina. Esta proteína enlazante a cortisol se encuentra aumentada en embarazo y por el uso de anticonceptivos y disminuida en alteraciones que afectan la proteinemia, como enfermedades hepáticas o enfermedades renales. Todo esto va a afectar a la proporción de cortisol total. Por eso es importante ver estas alteraciones en el cuadro clínico del paciente. Como dije anteriormente, 90% aproximadamente se encuentra unido a la proteína enlazante. Sin embargo, entre 4 al 10% del cortisol se encuentra libre y, como cualquier otra hormona, esta fracción es la que es biológicamente activa. El cortisol se filtra y se elimina por riñón. Por ende, el cortisol urinario se va a correlacionar con la concentración de cortisol plasmático libre. ¿Qué quiere decir esto? Frente a un aumento del cortisol plasmático, también va a haber un aumento de cortisol urinario. La regulación de los niveles de cortisol está dado principalmente a través de la hormona ACTH o corticotropina, ¿ya? La que a su vez es regulada a nivel del hipotálamo
por la proteína CRH o hormona liberadora de corticotropina, la cual se encuentra aumentada o estimulada por interleuquina 1, niveles de estrés, traumatismos, hipoglicemia, alcohol, desnutrición, entre otras variables. Y se encuentra suprimida, por otra parte, por los niveles de glucocorticoides plasmáticos. Como lo dijimos anteriormente, a nivel de hipotálamo tenemos la CRH, que a su vez va a activar a nivel de la pituitaria la liberación de corticotropina, la cual va a actuar a nivel de la glándula suprarrenal para la liberación de cortisol en una medida y también de aldosterona, que es la otra hormona que se sintetiza en esta glándula. En el caso del cortisol, un aumento de los niveles cortisol van a regular negativamente tanto a la ACTH como a nivel del hipotálamo a la hormona CRH a través de la clásica retroalimentación negativa. Cortisol, al igual que la hormona del crecimiento, está regulado por el ritmo circadiano, ¿ya? Donde podemos ver que durante la mañana tenemos el mayor pic de secreción de los niveles de cortisol y esta va disminuyendo a lo largo del día. Esta liberación va a depender obviamente del ritmo fisiológico y emocional. La liberación de cortisol está regulado íntimamente, como lo habíamos mencionado, por ACTH, la cual también tiene en menor medida una regulación a través del ritmo circadiano. Ahora, esto puede verse alterado a través de estrés, ya sea físico o emocional, fiebre, alteraciones nutricionales, depresión, ansiedad y medicamentos. ¿Cuáles son las acciones o efectos del cortisol? El cortisol tiene efecto principalmente catabólico, donde aumenta la degradación proteica en el músculo, aumenta la gluconeogénesis y el guardaje de glicógeno a nivel hepático y aumenta la lipólisis a nivel del tejido adiposo. Sin embargo, también tiene otros efectos a través del sistema inmune, por ejemplo, donde se puede observar que el cortisol tiene efectos antiinflamatorios e inmunosupresor y donde un derivado analógico de este cortisol corresponde a al glucocorticoide dexametasona, que tiene el mismo efecto. Además, el cortisol, a pesar de ser una glucoproteína y tener todos estos efectos metabólicos, también tiene en cierta medida un efecto mineralcorticoide porque afecta el equilibrio hidroelectrolítico y por ende va a afectar la presión sanguínea. Pero este efecto mineralcorticoide está muy... ¿Qué pasa con los receptores de los mineralcorticoides? El cortisol en sí se une a estos receptores, primero que todo receptores glucocorticoides que se encuentran en tejido adiposo, tejido hepático y gónadas para generar la posterior respuesta. Sin embargo, estudios in vitro han visto que el cortisol tiene también una afinidad con los receptores de mineralcorticoides, como por ejemplo el
el mineralocorticoide más importante, corresponde a la aldosterona. Tiene una KD muy similar, el cortisol in vitro, a la aldosterona, y por ende podría provocar una estimulación a este nivel. Sin embargo, a pesar de estas observaciones in vitro, los glucocorticoides como el cortisol no se pueden unir al receptor de mineralocorticoides por la presencia de una deshidrogenasa, la denominada 11B-HS2. Esto va a generar la eliminación de un hidrógeno en la fórmula molecular del cortisol, transformando el cortisol a cortisona. ¿Ya? La cortisona en sí no puede unirse de ninguna manera a los receptores mineralocorticoides que están presentes en el tejido renal, en colon, glándulas salivares o el corazón. Por lo tanto, no genera una respuesta. Por lo tanto, esta hormona es una hormona regulatoria que previene de alguna medida que el cortisol pueda generar mayores efectos mineralocorticoides o que pueda sobreestimular a alguno de estos receptores. Ahora lo siguiente es ver las alteraciones de las hormonas tiroideas suprarrenales, donde una de las características enfermedades de este nivel corresponde al síndrome de Cushing. Esto corresponde a un cuadro clínico resultante de un exceso de cortisol que puede ser primario en el caso que la alteración se vea a nivel de la glándula suprarrenal o secundario cuando la alteración se ve a nivel de la hipófisis. También puede ser dependiente o no de los niveles de ACTH, pero sin embargo el síndrome de Cushing más frecuente que se observa es el iatrogénico o el exógeno, que corresponde a causas exógenas como la administración de glucocorticoides y fármacos asociados a estos. Ahora, ¿cuál es la etiología del síndrome de Cushing? Existen diferentes orígenes de este síndrome. Primero que todo, revisemos o repasemos que la glándula pituitaria va a generar esta hormona ACTH que va a regular a la glándula suprarrenal a la liberación del cortisol, y que este cortisol va a regular negativamente también esta hormona, ¿cierto? Regulando sus niveles circulantes sanguíneos. Esto es lo que sucede en un caso normal. Sin embargo, la enfermedad de Cushing propiamente tal, tenemos algunas alteraciones a nivel pituitario, principalmente debido a un adenoma, lo cual va a provocar un aumento de los niveles de secreción y producción de ACTH, lo cual va a generar una hiperplasia a nivel de la glándula tiroides y por ende un aumento de los niveles de las hormonas, de la hormona cortisol. Por otro lado, tenemos que algunos otros tumores, como tumores pulmonares o tumores testiculares, generan una producción ectópica de ACTH. Esta producción ectópica hace que aumente los niveles de ACTH a pesar de que la glándula pituitaria lo secrete normalmente, lo que va a generar la hiperplasia de la glándula suprarrenal y el aumento del cortisol. ¿Ya? Este cortisol aumentado no va a poder generar la retroalimentación negativa de la ACTH, porque, si bien es cierto, si lo genera efectivamente de manera fisiológica, la producción de ACTH proviene de una manera ectópica.
Otra alteración que puede generar un aumento de cortisol sanguíneo corresponde que la alteración se vea en la glándula suprarrenal en sí, como es en el caso de un adenoma adrenal o de un carcinoma, adrenal. En este caso, la glándula pituitaria secreta normalmente ACTH, pero la producción de cortisol anormal se ve a nivel local, ¿ya? Por ende, también la retroalimentación negativa no puede ejercer efectos para disminuir el cortisol. Y por último, el caso del Cushing iatrogénico o exógeno corresponde a que tenemos la glándula pituitaria en perfectas condiciones, tenemos la glándula suprarrenal también en perfectas condiciones, pero el aumento del cortisol se ve debido a un aumento de glucocorticoides, de manera de fármacos que se ve en algunas patologías asociadas, como por ejemplo en el caso de asma o en el caso de enfermedades inflamatorias o antiinmunes, donde el fármaco clásico a entregar son glucocorticoides y hay una mala manipulación del paciente con respecto a este fármaco, puede generar el síndrome de Cushing iatrogénico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas para el síndrome de Cushing en manera general, independiente de la etiología? Observamos una obesidad de dominio central, donde las extremidades superiores e inferiores generalmente son delgadas. La cara de luna pletórica es también una manifestación fenotípica clásica del síndrome de Cushing. También tenemos otras manifestaciones clínicas como hipertensión arterial, hiperglucemia, hirsutismo, acné y alteraciones menstruales en la mujer debido a un exceso de andrógenos, edemas por el aumento de la actividad mineralcorticoide, una mayor tendencia a infecciones y una mala cicatrización de las heridas por el efecto inmunosupresor que tiene el cortisol, y también algunas alteraciones psíquicas, entre otros signos clínicos. ¿Cómo podemos diagnosticar frente a la sospecha de un síndrome de Cushing, además, obviamente, de las manifestaciones clínicas que hablamos anteriormente? Es evaluar los niveles de cortisol a nivel salival, lo cual va a poder también generar, a nivel salival podemos obtener o evaluar los niveles de cortisol bajo la influencia del ritmo circadiano, ya que se evalúa a las 23 horas, donde un aumento superior a 350 nanogramos de decilitro de cortisol en saliva es confirmatorio para el síndrome de Cushing. Adicionalmente, también se puede evaluar cortisol de manera urinaria por una orina de 24 horas. Recordemos que es una medición estimativa del cortisol libre, por ende un aumento del cortisol libre plasmático va a provocar un aumento del cortisol urinario. Valores 4 veces superiores a los valores normales también es un diagnóstico de síndrome de Cushing. Y además también se puede diagnosticar a través del test de supresión con dexametasona. Dexametasona es un glucocorticoide, ¿ya? Como se ingiere en la noche 1 miligramo de dexametasona
y se evalúan los niveles de cortisol a la mañana siguiente. En condiciones normales, este glucocorticoide va a inhibir la producción de cortisol debido a la regulación negativa que tiene en conjunto con la ACTH. ¿Ya? Por ende, en pacientes con síndrome de Cushing, este cortisol plasmático que se evalúa al otro día se va a encontrar elevado en valores superiores a 7,5 microgramos por decilitro. Estos tres valores, si se encuentran alterados o alguno de ellos se encuentra alterado, es confirmatorio del síndrome de Cushing. Sin embargo, valores intermedios significa que hay que repetir algunos de los test o repetir también el test de supresión con dexametasona en dosis mucho más altas. Además, nosotros podemos evaluar cuál es la etiología del síndrome de Cushing revisando los niveles de la hormona ACTH o también haciendo el test de supresión con dexametasona, pero en altas dosis. Si los niveles de ACTH se encuentran disminuidos o no son detectables, podemos darnos cuenta inmediatamente que el síndrome de Cushing tiene una etiología que va de la mano de la glándula suprarrenal propiamente tal. Por otro lado, cuando podemos observar que los niveles de ACTH se encuentran normales o altos, tenemos dos opciones, que sea a través de un síndrome de ACTH ectópico o el síndrome de la Cushing propiamente tal. En este caso, para poder discriminar cuál de las dos etiologías corresponde, es necesario el test de supresión de altas dosis de dexametasona, donde se prueba en vez de 1 miligramo, como en el caso anterior, se prueba una ingesta de 8 miligramos de dexametasona. Así que este aumento en la concentración de los glucocorticoides es suprimido, es decir, que no se ve en niveles de cortisol, o los niveles de cortisol se encuentran disminuidos, estamos hablando de un síndrome de Cushing de origen de la glándula pituitaria, específicamente. Y cuando la supresión no se observa, es decir, que los niveles de cortisol al día siguiente se encuentran elevados, podemos darnos cuenta que el síndrome corresponde a una liberación de ACTH ectópica dada por quizás por algún tumor que se encuentra en otro tejido. ¿Ya? Otra enfermedad que puede generar alteraciones en los niveles de cortisol corresponde a la insuficiencia suprarrenal, la cual está dividida en primaria o en secundaria. En el caso de la insuficiencia suprarrenal primaria, se debe a un déficit de glucocorticoides y de mineralcorticoides junto con el aumento de ACTH, como es la enfermedad de Addison. La destrucción de la glándula suprarrenal se debe principalmente a enfermedades autoinmunes, tuberculosis, metástasis tumorales, medicamentos y algunas alteraciones genéticas. En el caso de la insuficiencia suprarrenal secundaria, la función mineralcorticoide se encuentra preservada a diferencia de la insuficiencia suprarrenal primaria.
y se pueden manifestar otras deficiencias hipofisiarias. La disminución del ACTH por la hipófisis puede deberse a una deficiencia congénita, traumatismo, irradiación, infecciones y lesiones tumorales o vasculares. ¿Ya? Entonces, insuficiencia renal primaria, aumento de ACTH y déficit de glucocorticoide como el cortisol y mineralcorticoide como es la aldosterona. En la insuficiencia suprarrenal secundaria hay una disminución de ACTH, una disminución posible de cortisol, pero una mantención de los niveles de la función mineralcorticoide dada por la aldosterona. La sintomatología asociada a la enfermedad de Addison corresponde a la debilidad, anorexia, pérdida de peso, hipotensión, hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis metabólica, todo eso dado por la deficiencia de la aldosterona, diarrea, dolor abdominal y náuseas. El diagnóstico se puede ver que los niveles de cortisol están disminuidos. Cuando hablamos de una disminución mayor a 3 microgramos por decilitro, es fuertemente sugestiva de una insuficiencia suprarrenal. Cuando hablamos de una disminución menor a 10 microgramos por decilitro, se puede hablar de sospecha de insuficiencia suprarrenal primaria, pero se necesita una prueba de confirmación, que es una prueba de estimulación, que veremos en la siguiente diapositiva. Además, determinar los niveles de ACTH, la cual se encuentra elevada si es primaria, normal o baja si es secundaria. También se pueden observar hiponatremia en el 88% de los casos, hipercalemia en el 64% de los casos, urea elevada, anemia, eosinofilia, linfocitosis y hipoglicemia. Ahora, estos valores clínicos pueden encontrarse ausentes cuando el diagnóstico de esta insuficiencia suprarrenal es precoz. ¿Cuáles son las pruebas de estimulación que habíamos hablado anteriormente? Tenemos la prueba de estimulación con ACTH, donde se administra al paciente 250 microgramos de un ACTH comercial denominado Cortrosyn, y una respuesta adecuada obviamente corresponde a un pic de cortisol superior a 550 nanomoles por litro o 18 microgramos por microlitro dentro de un intervalo de 60 minutos. Otra corresponde a una misma prueba con ACTH, pero es de estimulación prolongada, donde se usa una dosis mayor de ACTH y se evalúa el cortisol a las 8 y 24 horas. En la enfermedad de Addison no se logra la respuesta adecuada a la estimulación, que es el aumento del cortisol. En la insuficiencia suprarrenal secundaria, luego de la estimulación prolongada, se puede observar una recuperación de la función inhibida, ¿ya? Que se observa principalmente a niveles temporales posteriores, ya sea cercana a las 24 horas. Otra prueba de estimulación que se realiza pero con menor frecuencia corresponde a la prueba de hipoglicemia insulínica. Esta es potencialmente riesgosa y se debe realizar bajo estricto control médico. Una respuesta adecuada se observa cuando los niveles de cortisol son mayores a 18 microgramos por decilitro. Se utiliza preferentemente ante la sospecha de un déficit aislado de ACTH de comienzo reciente o también a un déficit asociado a la hormona del crecimiento. Pero como se mencionaba anteriormente, es de poca frecuencia que se realice este tipo de prueba de estimulación.